Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien, que esta semana haya ido estupendamente y aquí vuelve el podcast de Un Gran Viaje a conversar de viajes largos en el tiempo, y en el de hoy, que me hace mucha ilusión, vamos a por fin irnos al mar. Es verdad que hay muchísimos viajeros que están en estos momentos navegando por el planeta, pero bueno, a mí no sé por qué me resulta más difícil encontrarlos, conocerlos y charlar con ellos. Claro, hay muchísimos menos que ciclistas o gente que viaja en transportes públicos o en furgonetas. Pero bueno, he tenido la suerte de conocer y conversar con Rocío Gandarias y Gaspar Van Olenbeke, que es su pareja belga, y charlar con ellos pues de cómo es hacer un gran viaje en barco, qué representa vivir en el mar, cómo es el día a día, la rutina náutica, ¿no? Yo creo que es algo que puede interesar a todos los viajeros, independientemente o no de que viajes o tengas curiosidad por el mar, por navegar, que yo os admito que la tengo, me encantaría, es uno de mis grandes sueños poder hacer, bueno, un viaje en barco y visitar lugares tan remotos como los que visitaron ellos. Y bueno, tal vez por esto me ha gustado mucho conversar con ellos. En cualquier caso, es un viajazo, un viaje que duró 1 año y medio, en el que partieron de Inglaterra, de Southampton, que era donde vivían, en mayo de 2017, y año y medio después llegaron a las antípodas, hasta Nueva Zelanda, después de haber atravesado el Atlántico y el Pacífico. En el podcast vamos haciendo una narración de ese viaje, nos van explicando cómo fue esos primeros pasos de atravesar el Cantábrico, luego el cruce pasando desde Portugal hasta las Canarias y finalmente hasta el Caribe, ¿no? Ese cruce del Atlántico de 19 días sin ver tierra, tal y como hicieron los grandes navegantes españoles en otra época. Luego pasaron 3 mesecitos por el Caribe, entre Venezuela, Colombia, Panamá. Atravesaron el estrecho o el canal de Panamá, algo que, bueno, que es como muy mítico en esto de los viajes y que ha facilitado tanto la logística mundial de los productos por el mar. Y luego se embarcaron en esa travesía del Pacífico que les llevó 30 días hasta las Islas Marquesas. Ahí ya me empiezo a perder un poco, la verdad, y empiezo a tener que tirar de Google Maps y buscar a ver dónde están los sitios de los que me hablan, como los atolones de Tuamotu, Moorea, las Islas Sociedad, Tonga, Nueva Zelanda. Bueno, Nueva Zelanda sí, ya sé dónde está, pero todo lo que hay en el camino y que vamos conversando son islas remotas en mitad del Pacífico, lugares a los que, bueno, a ellos les encantaron, nos explican el porqué, cómo se relacionaban con la gente, qué vivieron allí. Y bueno, también nos cuentan cómo ha sido el hecho de vivir durante 3 años en Nueva Zelanda, que es donde se encuentran en estos momentos y desde donde nos atienden a la llamada de Un Gran Viaje. Ojalá os parezca un podcast interesante, de verdad así lo siento, ya sé que es un medio de transporte que igual no genera tanta pasión o tanta, bueno, afinidad, porque es verdad que poca gente se plantea hacer un gran viaje en barco. De hecho, ellos nos explicarán que ya tenían una trayectoria náutica detrás y una afición, pero bueno, para mí eso no le quita ningún mérito ni le resta interés, así que os voy a dejar con la entrevista ya mismo, no sin antes agradecer el apoyo que nos da Web Empresa una semana más. Ellos son los líderes y una de las compañías más famosas del sector del alojamiento y dominios de páginas web. Tal vez no sabes a qué me refiero, pero el alojamiento o hosting es el lugar donde instalas
instalas o pones tu web, tu blog, tu tienda virtual. Son servidores que contratas para que tu proyecto esté disponible para ser consultado por Internet de manera rápida y fiable. También ellos administran los dominios, es decir, el nombre de tu web, ya sea .es o .com o el que quieras. Así que es una empresa que te permite tener todo en un lugar y darte todo un servicio completo si quieres tener una página web, un blog de viajes o una tienda online. Si quieres saber más de sus servicios, la web es webempresa.com y si contratas algo con ellos, usa el código Un Gran Viaje todo junto para que te hagan un descuento del 25%. Venga, os dejo con la entrevista ya mismo. Te doy gracias por la escucha y ojalá la disfrutes tanto como yo. Hola Rocío, hola Gaspar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Pablo, muy bien. Hola, muy bien. Yo encantado de saludaros. Estamos haciendo una conexión, además, yo estoy en Cataluña en estos momentos y estamos hablando con la otra punta del mundo, con la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, las antípodas. Y bueno, vamos a esperar que se escuche muy bien. De hecho, allí en Nueva Zelanda es donde acabasteis vuestro viaje, un viaje de año y medio en velero cruzando los océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y antes de empezar, bueno, lo primero que me gustaría preguntaros es ¿por qué alguien de 26, 27 años, bastante joven, tal y como yo lo veo, de repente dice, nos vamos a dar la vuelta al mundo? ¿Qué sucede para que, bueno, os apetezca empezar este gran viaje? Bueno, pues Gaspar y yo siempre nos ha gustado navegar desde pequeños y nos conocimos en la universidad en Southampton, donde estudiamos arquitectura naval los dos. Y cuando acabamos la universidad nos fuimos a hacer un viaje en barco. Cruzamos el Atlántico y hicimos un viaje por el Caribe y luego volvimos a Europa. Ese viaje fue en barcos de otras personas, haciendo barco stop. Y cuando volvimos del viaje lo único que queríamos era hacer otro viaje con nuestro propio barco un día. Y nos pusimos como objetivo hacerlo en 4 o 5 años desde que volvimos de aquel viaje. Entonces empezamos a trabajar en Southampton, los dos, y ahorrando, al de 4 años ya nos conseguimos comprar el barco y irnos. Bueno, y con eso que cuando nos fuimos tampoco no lo teníamos claro que íbamos a dar la vuelta del mundo. Queríamos ir a navegar, queríamos a cruzar el Atlántico y a llegar en el Caribe y al principio no sabíamos si íbamos a seguir, ¿eh? No, de hecho a mí me daba miedo pensar que íbamos a ir a dar la vuelta al mundo. Prefería pensar que íbamos a ir poco a poco. Sí, pasito a pasito. Oye, tengo una duda. Habéis dicho que sois arquitectos navales. ¿Qué es exactamente eso? Pues básicamente nos dedicamos a diseñar barcos y comparado con la ingeniería naval, yo lo que suelo decir es la ingeniería es sabes mucho sobre una cosa y un arquitecto naval sabe un poco sobre muchas cosas distintas. Todo lo que tiene que ver con un barco. Y al final pues es eso lo que hacemos. Aunque Gaspar ahora trabaja más en ingeniería, la verdad. Yo sigo trabajando como arquitecto naval. Entonces, para entender un poquito por qué os lanzáis a ir en barco, que es un medio de transporte de los menos habituales para hacer grandes viajes, la verdad es que he entrevistado a mucha gente que viaja en bicicleta, en transportes públicos, pero a muy poquitos que viajéis en barco. Me gustaría preguntaros, ¿de dónde os viene la experiencia? Digamos, ¿de pequeños ya habíais hecho algún curso o navegabais? ¿Cuál es vuestro caso de los dos? Bueno, yo soy de Bruselas y no vengo de una familia, en mi familia no navegan, pero empezó de pequeño, un cursillo de una semana en verano y así empezó la ficción, poco a poco, hasta que a los 18 me fue durante un año a trabajar de voluntario en una escuela de vela y así se hizo. Bueno, yo es que mi padre se dedica a reparar barcos en Vizcaya y desde pequeña he navegado con él casi siempre. O sea que, digamos, este gran viaje, como decías antes, Gaspar, solo os lo podíais haber planteado en barco, porque en realidad lo que vosotros buscabais era salir a navegar, ¿no? El contacto con el mar y disfrutar de aventuras marítimas, no necesariamente con esa idea de dar una vuelta al mundo o llegar hasta Nueva Zelanda. Habéis dicho que estuvisteis trabajando durante varios años y ahorrando. ¿Cuánto dinero hace falta ahorrar para comprarse un barco? ¿Alguien que esté soñando con hacer algo parecido? Bueno, te puedes comprar barcos muy baratos o muy caros. Bueno, con eso que nosotros gastamos
25.000 en el Cirrus. Sí. Solo. Ah. Pero con eso que quizás se puede hacer también con menos. Ahora mismo estoy mirando a otra pareja que está navegando ahora en el mismo barco que nosotros, pero El mismo tipo de barco. el mismo tipo de barco, Ujú. pero la han recuperado en peor condición, entonces no les ha costado casi nada, pero después han puesto 3 o 4 años reparándolo. Ya. Creo que nosotros, de las demás personas que conocimos viajando en barcos, éramos de los que menos nos habíamos gastado. Había mucha gente que, o sea, en realidad tú dices que hay poca gente que viaja en barco, pero cuando viajas en barco encuentras muchos otros barcos que hacen la Claro. misma ruta además. Pero bueno, me imagino que sigue siendo una minoría, ¿no? Pero la mayoría de los demás que conocimos estaban en barcos más caros, yo creo. Aunque había alguno Sí. en barcos más baratos o con menos presupuesto. Nosotros eso, creo que nos gastamos 25.000, luego un poco más en ponerlo a punto y luego teníamos un límite de 30 euros al día durante el viaje, creo, más o menos, que son como 1.000 euros al mes. Oye, ¿cómo vosotros pensasteis cuando comprasteis a Cirrus, que es este barco protagonista de nuestra conversación? ¿Ya teníais en mente ir a hacer un gran viaje? Y dicho de otra manera, ¿qué características tiene vuestro barco para que os pudierais plantear hacer un gran viaje con él? ¿Cuáles son los mínimos, si es que hay unos mínimos? Bueno, este barco particular ya había hecho un viaje, eso no nos daba un poco más de seguro. Ya había cruzado el Atlántico y había vuelto. Mm. Era pequeño, que veíamos como, bueno, es pequeño, lo veíamos como una buena cosa, algo que era dentro de nuestros medios. Una cosa importante era que tenía piloto de viento, entonces el barco se maneja solo con este piloto de viento. Tú puedes dormir abajo y el barco avanza. También que el cockpit era cerrado por atrás, te daba esta sensación de seguridad. El barco es de aluminio, que bueno, mucha gente lo ve una buena cosa para viajar, pero yo creo que es más la gente que va, por ejemplo, a sitios donde hay hielo y así. Pero bueno, lo bueno del aluminio también es que no hay pocas posibilidades que entre agua por ningún sitio. Es un barco muy seco, que es importante Ujú. por dentro. ¿Qué más? Aunque creo que todo, En realidad, nuestro barco creo que parecería pequeño a mucha gente que se plantea hacer un gran viaje con un barco. ¿Cuántos metros tiene? 9,5. Bueno, para 2 personas es ideal, ¿no? Sí, la verdad, a nosotros nos parece que está muy bien y además es mucho más manejable en 2 personas y todo es más barato. Cuando más grande es el barco, todo se multiplica. una vela cuesta más, Si el motor, tienes que arreglar algo del cualquier cosa. motor, pues cuesta más. Y la verdad es que no nos ha dado ningún problema grande y yo estoy muy contenta con el barco que elegimos. Fue un poco también como no sé si se dice una corazonada o cuando lo vimos dijimos, este. Sí, amor a primera vista. Sí, eso. Oye, de hecho, tan cómodos estabais en este barco que antes de empezar el viaje, el último año, si no me equivoco, estuvisteis viviendo en él. ¿Ya habíais vivido en algún barco? Porque esos cuántos metros cuadrados son poquísimos. Sí, la verdad es que sí. Además estábamos en Inglaterra, que hace un frío en invierno. Mm. Pero bueno, también fue una forma de deshacernos de muchas cosas que habíamos ido acumulando cuando vivíamos en una casa. Bueno, vivíamos en un piso compartido antes. Y al final, pues fue una manera de deshacernos de todo eso y también acostumbrarnos a ir en el barco. Y la verdad es que estuvimos bien cómodos ahí. Sí, antes has comentado, y me gustaría dar un salto atrás, que habíais ya navegado, que habíais cruzado el Atlántico y que lo habíais hecho en barcos de otras personas. No sé si hicisteis eso que se llama barco stop, que es, bueno, básicamente, ¿no? Cambiar el pasaje a cambio del trabajo y aportar, digamos, en el viaje el conocimiento y, bueno, también aprender mucho, supongo. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cómo fue aquel viaje, primer cruce atlántico iniciático? ¿Cómo resultó? Al principio buscamos en forum existen varios foros en lo cual la gente busca en tripulación, porque típicamente cruzando un océano, si navegas solo o eres una pareja o igual una pareja con niños, vas a ser guardia para que siempre haya alguien despierto de noche para ver si no venga otro barco. Entonces,
mucha gente busca tripulación por estos viajes. Es así por internet que conocimos a una pareja de ingleses con 3 niños que iban en un catamarán mucho más grande, un barco de 45 pies. Sí, como de 12 metros o más, ¿no? 43. Que, Bueno, sí. que tenía lavadora. Sí, era bastante lujoso. Fuimos con ellos de Portugal a Canarias para probar y nos llevábamos bien. Así que después nos preguntaron si podemos seguir con ellos hasta el Caribe, lo que hicimos. Y sí, bueno, se llama Barco Stop, me imagino, sí. Y una vez en el Caribe, ya, o sea, ellos se fueron por su cuenta y nosotros encontramos trabajo en un superyate y estuvimos trabajando como tripulación. Ahí ya nos pagaban. Sí, porque la particularidad del barco de stop es que en general la gente busca tripulación para el viaje, no para quedarse al ancla. Claro. Sí, o sea, les ayudamos a cruzar el Atlántico y a navegar, pero luego una vez allí tú te quedas en el país. Y bueno, pues Gaspar y yo necesitábamos trabajar porque llegamos al Caribe pues con una mano delante y otra detrás. Y la verdad es que tuvimos suerte porque encontramos trabajo en un superyate y bueno, fue un trabajo un poco duro, pero depende para quién. Volvimos del viaje con más dinero del que llegamos. Qué guay, eso sí. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de cruzar el Atlántico por primera vez? Porque ahí deben ser un par de semanas o algo así, sin ver tierra firme, solo relacionarte con esta pareja, que por suerte parece que os llevasteis bien. ¿Cómo es esa travesía tan larga? Pues a mí me gusta, la verdad. Todos los días son parecidos. Ahora que hemos estado todos en confinamiento, creo que lo entendemos más. Te levantas, ves lo mismo todos los días. Bueno, no, lo mismo no, porque al final el cielo y el mar cambian. Sí. Cambian bastante. Hay días muy distintos. Ese primer cruce salimos con mucho viento de Canarias, entonces con poco cielo azul, si me recuerdo bien, bastante gris y ventoso. Al cabo de 2 o 3 días creo que empezamos a estar más en el cielo de los Alisios, que es un cielo azul con muchos pequeñitos cúmulos, nubes blancas. Tú vas siguiendo el sol que se pone a la noche y vas en el sentido de las olas y cada día hace más calor. Empiezas el viaje con chaqueta a la noche y acabas en bikini. Sí, no te quitas los pantalones cortos, solo en pantalones cortos y ya está. Y luego la convivencia con la familia, pues en este caso muy bien. Cada uno hacía una guardia. Vamos, creo que no me acuerdo si eran 3 horas, pero hacíamos guardias de una persona. Y durante la noche y durante el día estábamos juntos, más o menos. Sí, los días se animan porque habían 3 niños. Sí, los niños, la verdad es que estuvo muy bien tener los niños. Les hicimos una búsqueda del tesoro por el barco. Pasamos toda la noche, Gaspar y yo, a prepararlo y tardaron como media hora en encontrar todo. Pero bueno. Bueno, qué experiencia más genial. Vosotros, además, claro, ya tenéis experiencia familiar, como habéis contado, o de haber trabajado en clubs y haberos formado. Pero, por ejemplo, el Barco Stop, ¿vosotros creéis que es para todo el mundo o que alguien sin experiencia en el mar puede intentarlo o sería una imprudencia? ¿Qué recomendáis de cara a alguien que le apeteciera hacer Barco Stop? Pues hemos visto muchas personas que hacen barco stop en Canarias. Hay muchos. En la temporada de noviembre, diciembre, en cuanto los barcos salen, hay mucha gente que pasean en los pantalones buscando y muchos encuentran barcos. Y ahí yo creo que no podemos hacer una generalidad. Hay veces que pasa bien, hay veces que pasan menos bien. Hemos escuchado de todo, la verdad. Creo que si no tienes experiencia, o sea, nunca has navegado, por ejemplo, puedes pasarlo muy bien, pero también lo puedes pasar mal, porque si, yo qué sé, te toca un capitán que, yo qué sé, tienes que conocer un poco a la persona con la que vas a navegar, creo. Probablemente que como si todo... puedes hacer una prueba de 3 días, no sé. Ya irte desde España hasta el Caribe, hasta Canarias, por ejemplo, que es un cruce de 5 días, 5 días máximo. Para poco a poco ir aprendiendo
al final cuál es lo que sentirse seguro en el barco. A ver, es que hay barcos que salen También otra cosa es igual que no deberían salir del puerto. tienes que saber si estaría bien si te puedes enterar un poco qué cosas preguntar al capitán antes de salir sobre el barco. Claro, ahí el asunto es que si no sabes de náutica, pues Yo creo que puede ser un poco peligroso, pero también puede pasar muy bien. Es que hay de todo. No sé. Ya. ya. Cuando te contesto a eso me siento viejo ya. Estoy como, hay que tener cuidado, te vas a Sí. arriesgar en el mar. Pero en su día también lo hicimos, ¿sabes? Pero bueno, la verdad es que la familia con la que fuimos, el dueño del barco era como, lo tenía todo doble, no sé qué. No sé, pero una cosa importante es, bueno, preguntar, yo creo que te enseñen dónde están porque en el casco del barco hay agujeros por los que, por ejemplo, sale el agua del lavabo o el agujero del baño, pues preguntar dónde están, ver que si están en buen estado. Preguntar, no sé, si tienen suficiente gas, porque, por ejemplo, conocimos a unos que cruzaron el Pacífico y tardaron, no sé, más de lo que pensaban y tenían que economizar en gas, o sea, cada día, y el gas lo necesitas para cocinar. Cada día creo que comían noodles en plan hechos 2 minutos porque no querían gastar gas, porque tenían que... No sé, cosas así, al final puede ser un poco duro si... Pero también hemos conocido a gente que tuvieron muy buena experiencia empezando navegando en barcos sin conocer nada. Es que nos hicimos muy buenos amigos de una pareja de noruegos. Ellos no hacían barco stop. Se compraron un barco, pero nunca habían navegado. Y llegaron hasta Ahí va. Tahití. Ya, desde Noruega. Hay de todo, la verdad, no sé. Pero bueno, sí que está bien por lo menos antes de embarcarte igual hablar con alguien que sepa de barcos y que te diga qué preguntas hacer antes de salir. O haber hecho incluso una prueba de un fin de semana en el Mediterráneo o algo así un poco también para saber si te mareas o no. Que Ya, eso, es verdad. tiene que ser un infierno, ¿no? Si uno se marea. Sí. Porque no sé si eso se pasa en general o el que se marea, se marea. No sé. Me recuerdo haber hecho, no este primer cruce atlántico, pero uno después con un amigo. Y había uno a bordo que se mareó. Se mareó el primer día. Y yo le dijo, tranquilo, no te preocupes que eso pasa al de 2 o 3 días. El segundo se mareó otra vez. El tercero se mareó. Y así cada noche poteaba. Así que Contaba. botaba. Jo, pero eso es un caso raro, yo creo que se pasa. No sé. Gaspar y yo también nos hemos mareado alguna vez. Y aunque tengas experiencia también te puedes marear, yo creo. Pero, bueno, no sé. Te da un poco el aire y se te pasa, no sé. Bueno, igual estoy quitando importancia, pero hay Bueno. gente que lo pasará mal. Sí, sí. Nada, sí, según el cuerpo y según cada cual. Oye, volvemos un poquito a vuestro barco, a vuestro viaje, a vuestro Cirrus de 9 metros en el que vivisteis el último año. Comentasteis que habíais estado ahorrando 4 años y que habíais estado preparando el barco también. Me gustaría preguntaros más que por la preparación del barco, que también, qué cosas hay que preparar para un barco, más por la vuestra. ¿En qué os preparasteis vosotros para iniciar ese gran viaje? Ahora que lo veo, otra vez, ahora que lo veo, teniendo ahora un niño, pienso, si lo tengo que hacer otra vez, creo que nos preparamos relativamente poco. Sí. Fuimos. Por ejemplo, una de las cosas que queríamos hacer antes de salir era asegurar el barco, pero nadie nos quería asegurar, porque decían que el barco era muy viejo, muy pequeño y el viaje muy largo. Anda. Entonces al final lo aseguramos a terceros solo. Y es como para entrar en los puertos y eso lo tienes que asegurar. Luego, seguro médico tampoco hicimos. Cosas así, la verdad es que no, pensándolo ahora, nos podíamos haber preparado más. Pero lo que sí nos preparamos, creo, fue en tener medios para saber el parte meteorológico. Eso es muy importante. Bueno, del viaje que habíamos hecho anteriormente nos dimos cuenta que es muy importante poder tener acceso al parte meteorológico para ver si puedes cambiar un poquito el rumbo, pues para evitar tormentas. Luego, siempre que salíamos a hacer un viaje largo, pues mirábamos muy bien la meteo antes de salir. Bueno, preparamos todo lo que es comida. Nosotros personalmente creo que teníamos tanta ilusión y, al final no nos preparamos, digamos, psicológicamente o personalmente tanto. Fue más, venga, nos vamos. Sí, miramos cartas, miramos sitios donde podíamos parar, pero también eso va a medida que vas yendo poco a poco. Por ejemplo, al principio, hicimos un viaje de Southampton a Bilbao,
donde preparamos el barco durante 3 meses. Porque habíamos vivido en el barco, pero luego necesitaba unas cositas más, pues la pintura y no sé qué. Y bueno, allí con ayuda de mi padre también pues era más fácil. Y luego salimos de Bilbao y fuimos parando por toda la costa, pues hicimos Asturias, Galicia, todo eso poco a poco, y ahí es cuando yo creo que nos fuimos preparando. Fuimos aprendiendo a dónde fondear, cómo, no sé qué sitios, no sé, límites del barco también, distintos vientos, tuvimos un poco mal tiempo, luego bueno, luego mucha niebla, luego al final las rías de Galicia dan mucho juego y pues, no sé, fuimos ahí yo creo que conociendo el barco cada vez más. Sí, la verdad que en general la costa de Europa nos sirvió bien para prepararnos con el barco. Para conocer el barco y eso, porque aunque allá no hubiéramos vivido en él, todavía no conocíamos también cómo navegaba y cómo... Claro. Y al final del viaje ya conocíamos el barco que casi Gaspar y yo no necesitamos hablar para hacer una maniobra. Oye, el viaje, claro, yo he dicho que empieza en Southampton y es verdad, y según has dicho vais hasta Guecho navegando y ahí paráis 3 meses. 3 meses porque os lo tomasteis con mucha calma. Quiero decir que me parece mucho tiempo. ¿Hace falta tanto tiempo para preparar un barco para un viaje largo? ¿O porque lo hacíais vosotros las reparaciones y eso? Sí, lo hacíamos nosotros. Depende un poco de cuánto trabajo tenga el barco. El nuestro estaba listo para navegar porque lo navegamos, bueno, primero de Francia hasta Southampton, porque lo compramos en Francia, y luego de Southampton a Guecho. Y estaba listo para navegar, pero cuando navegábamos, hicimos estas primeras navegaciones, hicimos una lista de trabajos que queríamos hacer. Y entre ellas, pues había un poquito de soldadura, luego eso, pintar la patente, que es la pintura que se pinta en el casco de los barcos para que no se peguen los percebes y eso. Uh-huh. Luego alguna cosa dentro. Queríamos mejorar un poco todo lo que era la plombería. Bueno, tampoco trabajamos los dos sin parar. Tú trabajas un poco en la escuela de vela mientras, eso nos puso un poco más de dinero al lado. También, sí. Bueno, también estaba mi familia allí también. También era verano y no, lo pasamos bien ahí. Y luego se retrasó un poco. Pensábamos salir como a principios de agosto y se retrasó porque teníamos que cambiar una pieza del motor. Y bueno, en agosto pues no estaba nada abierto y era imposible encontrar la pieza. Pues sí, hicimos una inspección del motor. Bueno, un mecánico nos dijo, este tipo de motor, tienes que mirar esto. Pues lo desmontamos. Y ahí vimos, esta pieza está todo lleno de corrosión. Ya es un agujero donde no tiene que ser un agujero. El problema es que era el principio de agosto. Sí, entonces, y era imposible encontrar la pieza, pero bueno, al final nos la enviaron de Inglaterra y pudimos salir a final de agosto al final. O sea, se retrasó un poquito. Pero mientras tanto hicimos eso, trabajos sobre todo de poner el barco a nuestro gusto, creo. ¿Qué se siente al decir, venga, nos vamos, venga, o como leva el ancla, sí, alza las velas y salimos, ya empezamos este gran viaje, ahora ya sí? ¿Da miedo? ¿Sentíais qué se siente en ese momento? Yo tenía ganas de ir porque era 3 meses que éramos en Guecho y tenía bueno, primero en Southampton también. Pero creo que tuviste ahí unas lágrimas ahí. Si sí, yo me emocioné un poco porque mi padre y mi tío salieron en el barco, en el barco de mi tío, sí, a la vez que nosotros y nos despidieron. Fue como muy emotivo. Pero bueno, salir de Southampton nos costó mucho, ¿eh? Teníamos unas ganas de irnos de Southampton ya. Creo que dejamos de trabajar un día y al día siguiente nos fuimos. Sí, eso es. Pero bueno, sientes libertad también, de ya está, ya hemos preparado todo, nos vamos. Aunque el siguiente puerto estuviera a no sé cuántas millas, pero creo que paramos en Llanes, el primero. Creo que pasamos una noche a bordo y luego llegamos a Llanes a la mañana siguiente. Claro, la travesía a Canarias, como decíais, la hicisteis por el Cantábrico, luego bajando por Portugal y finalmente llegasteis a Canarias, que iba a ser el punto de inicio de ese cruce atlántico. Y si no me equivoco, estuvisteis casi un mes anclados en La Graciosa, que fue la isla a la que llegasteis. ¿Por qué pasasteis tanto tiempo allí? ¿Estabais esperando a los alíseos para arrancar el viaje o simplemente que estabais a gusto allí en ese islote que a mí me parece como súper íntimo, como casi anclado en el pasado? Lo conozco y es allí viven los pescadores, ¿no? No sé. Porque es una isla preciosa. Sí, nos quedamos porque nos gusta.
Y de hecho conocimos a un pescador y nos llevó a pescar con él. Pescamos 1 tonelada de bonitos en 3 horas, por ejemplo. Pescan Y, todavía de manera tradicional, es una pasada. 4 años antes, cuando habíamos ido de barco stop, también pasamos 2 semanas ahí, en La Graciosa. Y volvimos a ver a gente que habíamos conocido. Eh, Sí, ya conocemos a gente allí al final Ujú. de haber estado tanto tiempo y eso, pasamos un mes porque estábamos súper a gusto. Pero no teníais así premura por hacer el cruce, ¿no teníais ganas o necesidad de cruzar? Bueno, el cruce creo que llegamos allí en octubre o así. Más o menos los alisios empiezan en noviembre, diciembre. Final de noviembre, diciembre, Y sí. también hay que esperar un poquito a la buena temporada para cruzar. Y bueno, también para nosotros estar en Canarias era parte del viaje, o sea, pasar tiempo en La Graciosa era parte de eso. Claro, claro, claro. Y no, la verdad es que eso, teníamos o tenemos, no sé si algunos siguen, otros no, porque algunos también estaban en barcos, amigos allí y la verdad es que estuvimos súper a gusto. No sé, sí, era parte del viaje. La verdad es que antes de hacer el viaje pensamos un montón de sitios para ir, tipo, queríamos ir a Canarias, a Cabo Verde, a Senegal, a no sé dónde, y al final acabamos yendo a muchos menos sitios de la lista que habíamos hecho al principio, pero pasamos más tiempo en cada sitio. Y a mí me gustó eso al final, porque es como que te metes más en la vida de ese sitio y, bueno, cada uno hace lo que más le gusta, pero para mí fue Mm. conocer a los locales, estar tiempo en un sitio, al final te hace tener una idea un poco más, no sé, sobre todo un sitio como La Graciosa, que es tan pequeño, no sé. Sí, sí, más real del lugar y sí, sí. Yo cuanto más viajo, más lento viajo. Eso lo he notado muchísimo. Al principio me gustaba visitar muchas cosas y mucho cambio y ahora, a medida que me voy haciendo mayor, viejo casi, Sí, me lo voy notando mucho. Oye, el cruce son 19 días, si no me equivoco, algo más de 2 semanas, y lo hacéis con 4 personas. Bueno, lo hacéis 4 personas en total, con 2 amigos que se unen a vuestra travesía. ¿Fueron gente que reclutasteis allí en Canarias o ya eran amigos que teníais previamente conocidos y que os ayudaron bueno, a llevar a cabo ese cruce y ayudaros en las guardias y todo esto? Sí, los dos son amigos nuestros de antes, que también, si me recuerdo bien, los dos vinieron con nosotros a llevar el barco cuando lo compramos en Francia, a Inglaterra. Mm. Y es que al principio le habíamos hablado, habíamos discutido bastante a ver si queríamos hacerlo en dos o con más gente. Y si me recuerdo bien, yo creo que yo era más del aviso de hacer solo nosotros dos y a ti te gustaba la idea de tener una persona más. sí, Y al final no supimos a quién preguntar y a quién no preguntar y acabamos con dos amigos más y no cabían un cinco, así que tuvimos que pararnos a dos amigos. sí. Supongo que eso viene muy bien, ¿no? Para el tema del trabajo en el barco, de las guardias. Al Sí, final son 19 días sin ver sí. tierra. La verdad, y también yo creo que en este caso, bueno, son buenos amigos, entonces pues nos lo pasamos muy bien. En Sirius, Claro. cuando navegas en cuatro personas, la cama siempre está caliente cuando entras. Es verdad. Claro. La cama, claro, claro. Yo tengo una pregunta porque nunca he hecho un viaje largo en barco y es un poco por el tema bueno, del día a día, ¿no? ¿Cómo es el día a día en el barco? Claro, no se levanta uno a una hora, ahí constantemente estás en movimiento. ¿Cómo es Mm, el día a día en un barco? ¿O qué tareas hay que desempeñar? Pues la verdad es que una vez que te metes en la rutina es muy tranquilo. mm. La rutina me refiero, cuando haces las guardias, por ejemplo, creo que aquí hacíamos 3 horas de guardia o 2 horas de guardia y 6 de descanso. Entonces te levantas a tu hora y, no sé, bueno, en este caso vino bien también llevarles porque tuvimos un fallo en el piloto de viento. Creo que si hubiéramos estado solo Gaspar y yo lo habríamos arreglado Mm. en ruta, pero como estábamos 4, pues lo que hicimos, llevamos el timón todo el tiempo. Entonces el hecho de ser 4 estaba bien porque así nos podíamos turnar más a menudo, si no hubiera sido un poco Creo que también demasiado. eso también hizo que al final el cruce lo hicimos bastante rápido, Sí, porque bueno, llevando el timón, pues sí, puedes poner más vela en el barco, porque al final
un ser humano maneja mejor el barco que el piloto de viento, entonces puedes poner más vela e ir más rápido. Y bueno, luego eso, te despiertas. Bueno, en este caso el que se despierta lleva el timón, pero igual el otro que ha dejado su guardia pues le hace un café o no sé. Y luego pasas el día intentando pescar, pensando qué vas a hacer para comer, o más, tomando el sol, jugando a las cartas. Porque, por ejemplo, los horarios sí que se respetan, ¿no? El de desayuno, el de comida, el de cena, más o menos, en función de la hora habitual del horario. También va cambiando la hora porque vas hacia el oeste, pero más o menos sí lo respetábamos también porque comíamos juntos. Bueno, que el desayuno cada uno iba a su bola. Bueno, el desayuno no, porque cada uno iba. Claro, si habías tenido la guardia del amanecer, por ejemplo, pues igual desayunas ahí y luego el primero no se va a levantar contigo. Pero más o menos sí lo respetábamos para comer juntos más que nada. Que, por ejemplo, pasamos Navidad y Año Nuevo en el Atlántico. Hicimos como una fiestilla. ¿Y qué, por ejemplo, qué coméis? ¿Qué se come en un barco? Aparte de pescado, que dices que habéis ido pescando, ¿qué tipo de productos se lleva para esa travesía? Porque en 19 días igual algunas cosas se pudren o se ponen malas, no sé. En 19 días hay muchas verduras que aguantan, igual no 19 días, pero aguantan 12 días fácil. Cuando compras las verduras, por ejemplo, tomates, está bien comprar algunos verdes que se vayan madurando, y igual con los plátanos y así. Así, digo, la primera semana y un poco más no cambia casi de cuando estás en tierra, digamos. Bueno, nosotros ya en el barco no teníamos nevera, así que por otro lado ya había cambiado nuestra dieta desde que vivíamos en el barco, porque o sea, no teníamos, por ejemplo, leche o ningún queso. O queso o cosas así. Bueno, comes mucho arroz, muchas lentejas, si no pescas me refiero, ¿eh? Y luego verduras y eso, pues sí, compras algunas que estén menos maduras y al final más o menos se van madurando a medida que pasa el tiempo. Luego también latas con, no sé, de conservas, Sí, se come lo mismo muchas legumbres. Se come lo mismo que en casa, como los días en casa, justo antes que tienes que ir a la compra. Sí. Cuando te queda poco ya en la nevera, sí, claro. ¿El agua, cómo lo hacíais con el agua, por ejemplo? Pues en este primer cruce teníamos un poquito más de aprensión por ver qué pasaba, porque nunca habíamos hecho un cruce tan largo con el barco. Y creo que, bueno, el barco tiene tanques de agua, creo que en total tiene 200 litros, 175 litros, no es mucho. Y luego además llevábamos bidones y botellas de 5 litros de agua y algunas también de 2 litros. Íbamos escribiendo cada día, si nos acabábamos una botella de agua, escribíamos una menos, en plan, para ir más o menos sabiendo si teníamos que racionalizar o no. Y luego, bueno, solo usamos agua dulce para beber, casi, y para cocinar un poco. Cocinamos mezclando agua de mar y agua dulce. Ahí va. Y nos duchamos con agua de mar mientras navegamos. Sí. Y lavamos los platos con agua de mar, por ejemplo. O sea que al final tampoco gastas tanto. Bueno, sí bebes agua, claro. ¿Y la energía? El barco tiene paneles solares y la verdad es que como tenemos muy pocas cosas, o sea, tenemos luces, radio, música y para cargar el teléfono o la tablet que teníamos las cartas, pero... Los pocos instrumentos el GPS, la radio y eso consumen muy poco. Entonces con los paneles solares nos era suficiente. Claro, como no teníais lavadora como el catamarán pijo ese que fuiste la primera vez. La verdad, ellos tenían que poner el motor todos los días para cargar las baterías. Sí, porque después tenían una nevera y un congelador y iban con un piloto automático con hidráulica. Bueno, después de 19 días llegáis a Marigaland, que está en Guadalupe, después de ese cruce. ¿Es emocionante tocar tierra después de una travesía? Y bueno, supongo que siempre debe haber un poco en la cabeza del navegante el no haber tenido problemas o el haber superado el reto. No sé qué se siente ahí al llegar. Sí, ahí yo tenía muchas ganas de llegar en tierra. Sí, es que al principio no íbamos por Marigaland, íbamos a entrar en un puerto de una isla más pequeñita al lado que se llama La Désirade, pero fuimos frente a la entrada y había muchas olas que rompían frente a la entrada del pase
y veíamos al final del pase, dentro del puerto, los barcos que se movían con el paro de 30 grados para un lado y para el otro. Buah. Y pensamos, ¡guau! Ahí no vamos. Y entonces seguimos y creo que tardamos otras 3 o 4 horas para llegar a Marigalón. Pero entonces ya habíamos visto tierra de cerca y yo estaba como, ya. Sí. Quiero ir. Además llegas a Marigalante y es como el Caribe total. Es una playa de arena blanca, agua cristalina, turquesa. Y sí, es un subidón, la verdad. Sí. Es un lugar bastante especial ahí también. Escuchas música de tierra, música caribeña. Es un poquito olvidado en el tiempo, Marigalón. No hay los big resorts. No hay grandes hoteles y eso es... Así como en otras islas del Caribe sí que es más turístico, esta es bastante... O sea, se conserva bastante auténtica, digamos. Viven de producir ron, básicamente. Sí. Estuvisteis casi 3 meses, febrero, marzo, abril, en toda esa zona caribeña. Primero por Los Roques, en Venezuela, luego en Colombia, en Panamá, en la zona de los Cunayala. Uh-huh. Antes de pasar a ese cruce del canal de Panamá. ¿Qué tal es? Claro, navegando, uno se da cuenta de lo que sucede en el país, y estoy pensando en Venezuela, por ejemplo, que es un país que tiene una situación un poco crítica o tensa. Cuando vosotros llegasteis a la zona de Los Roques, ¿qué realidad se vive cuando estás en un barco? O sea, vosotros hacéis vida, bajáis a tierra, estáis mucho con locales, o os permanecéis más distantes. ¿Cómo hacéis? Pues precisamente Los Roques no nos quedamos mucho tiempo en tierra. En Los Roques solo hay una isla en la cual viven la gente, que es el Gran Roque. Y creo que nos quedamos una noche y nada más. Uh-huh. Y después nos fuimos por las otras islas que son inhabitadas, porque, bueno, como has dicho, la situación es en esa época y ahora también es un poco terrible en Venezuela. Hay más gente con uniformes en el Gran Roque que no. En todo Nueva Zelanda. Sí, es verdad. Fuimos un día al Gran Roque porque queríamos hacerlo todo legal y cuando llegas a un sitio nuevo tienes que declarar que has llegado, cuando llegas en barco, ¿no? Y fuimos a tierra y allí tienes que visitar como 5 sitios distintos en los que te apuntan en una lista que has llegado tal, luego ir a esta oficina, pagar no sé cuánto, luego volver a la otra, pedir este otro permiso. Bueno, al final, después de hacer todo eso, resulta que nos pedían... Creo que nos pedían un dineral que no teníamos. Que no teníamos, entonces... Entonces hemos dicho que, bueno, el barco tiene un fallo y entonces no te pueden echar. Si todos los barcos, todos los puertos tienen que dejar un barco que tiene un fallo, entrar y estar, creo, tres días máximo para arreglar. Como que solicitamos parada de emergencia para no tener que pagar. Bueno. Pero entonces al día siguiente nos fuimos. Sí, al día siguiente nos fuimos a las islas inhabitadas. Que al final hace mucha gente eso, pero bueno, lo intentamos hacer de manera legal y fue un poco difícil y dijimos, bueno, pues vamos a aprovechar. Y nada, y también alguien nos dijo que la lancha del guardacostas estaba estropeada. Es que ahí quedamos con un venezolano que habíamos conocido en Gran Canaria. Sí. O sea, teníamos un amigo allí. En general, cuando llegamos a los sitios, sí que intentamos conocer a la gente local y compartir con ellos, porque al final es una de las razones por las que viajamos, ¿no? Para conocer cómo viven otras personas en otros sitios. Pero aquí fue un poco difícil, por eso, porque, bueno, además, otra cosa es que es imposible, no hay casi dinero en efectivo. Sí. O sea, es muy difícil conseguirlo. La inflación es tan grande ahí que ya con el... Habrá cambiado ya ahora, que somos ya 3 años después o más. Pero que el billete más grande en bolívares, ¿no? ¿Verdad? Con el billete más grande ya no te podías comprar ni una caña. Entonces lo que hacía... Pero tampoco el dólar americano no podía circular en el país. Entonces había uno que venía contigo con su tarjeta y él te pagaba al bar en bolívar con su tarjeta de banco y tú le pagabas en dólares. En efectivo. Entonces creo que eso lo comimos al mediodía así y ya pensamos, uff. Sí, la verdad es que es una pena porque, bueno, Los Roques creo que está un poco alejado de... Creo que si vas a Caracas, pues te encuentras situaciones un poco más difíciles. Los Roques, creo que la gente todavía vivía más o menos, o sea,
vive tranquilamente. Aunque sí, hay muchos militares y luego pues es bastante turístico, creo. Pero no Todos hay los sitios ningún turista. turísticos no hay turistas, o sea, está como apagado. Pero es un sitio increíble, la verdad. Es muy, muy bonito. Sí. ¿Y qué recordáis del Caribe, de esa estancia que estuvisteis por ahí, por Colombia, Panamá? ¿Qué es lo que más os gustó de esa zona? Muchas cosas distintas, porque al final estuvimos eso en Marigaland, fue muy divertido porque estuvimos con nuestros amigos también. Sí. Luego, Luego, Los Roques, pues precioso. Colombia también. pues, Cartagena de India. ¿Sabes? Es difícil de describir a la vez Cartagena de Indias y Cunayala. Ya, Que uno es una super ciudad. sí. Y Cunayala es muy especial, porque eso sí que es ir al pasado. Parece que estás metido en Pocahontas o algo. Sí, ¿por Es qué? una pasada, porque no sé, los cunas van en sus kayaks de madera que hacen ellos. Las islas no tienen luz, por ejemplo. O sea, Ya. es totalmente. Las casas están hechas con bambú y techos de palmera. Pero Es muy especial. Creo que quieren preservar mucho su cultura además, ¿no? Y su vestimenta y como muy celosos de su pasado también. Sí, hacen bien, porque si no, ya se ha visto que es. Eso pero sí, no sé. creo que los cuesta. Creo que es difícil. Hay muchos cunas que se van también. En Panamá, en Ciudad de Panamá, había muchos cunas que se habían ido a la ciudad. Creo que para algunos es más difícil, pero la verdad es que los que siguen allí y lo conservan, la verdad, chapó, lo hacen muy bien. Mm. Porque no creo que sea fácil. Al final tampoco intercambiamos tanto con cunas. Hemos intercambiado un poco más con uno que era uno que cuando era más joven se había ido a Londres. Bueno, ya eso. Sí, porque son un poco cerrados, que es normal, me imagino, Sí. también. Ah, ya. En cambio, este era un poquito más abierto y sí que estaba como, o sea, le gustaba hablar con la gente, gente de los barcos que venía y así. Tampoco fuimos a todas las islas, me imagino que cambia un poco de unas a otras. Hay algunas que están más cerca, o sea, también hay parte de tierra firme, digamos, que es Y Cunayala. nunca nos quedamos tanto tiempo en un anclaje que para conocer a la gente, la verdad. No, hay muchas, creo que hay más de 300 islas en total. En este momento ya estamos en nuestra cabeza, estamos yendo a Panamá. Justo os iba a preguntar por eso, justo os iba a preguntar porque al principio habéis dicho que la idea del viaje era llegar al Caribe y ya veríamos. ¿Y en qué momento decidís, oye, que sí, que vamos a continuar, vamos a cruzar el canal de Panamá y seguimos por el Pacífico? O sea, ¿sí? ¿Cómo se gesta esta continuación? Creo que eso se hizo poco a poco en Canarias. Como en Canarias pasamos, no sé, 2 meses en total en O Canarias. 3 así. igual. Y ahí hay un montón de gente en sus barcos. Gente que ya han dado la vuelta del mundo, gente que van para el Pacífico. Entonces estás todo el rato hablando de viaje en barco y todo el mundo te cuenta, te habla del Pacífico, como eso es el lugar el más bonito que hay. Así yo creo que en ese momento se hizo una realidad. Bueno, ahora que estamos, Ya no tenía sentido parar, era como salimos, ahora venga, all in. sí. ¿Y qué tal esa sensación de cruzar el canal de Panamá? Porque, si no me equivoco, solo hay uno y ahí cruzáis junto con cargueros, petroleros, grandes sí. barcos y vuestra chalupa comparada con uno de esos cargueros tiene que ser impresionante. ¿Cómo se hace ese cruce? La verdad que cuando sales al otro lado te relajas bastante. Buah, yo estaba muy nerviosa, para mí fue Sí. como, no sé, el examen de selectividad o peor. Es como, creo que estaba nerviosa porque antes de cruzar todo el mundo te cuenta historias terribles de si Sí. tuvieron problemas dentro del canal, les hicieron pagar, no sé qué, o tal. Sí, la verdad es que yo estaba nerviosa todo el camino. Pero una vez que sales al otro lado es como, ya está. ¿Cuánto se tarda en hacer el cruce como tal? A veces se hace en un día, pero en general se suele hacer en 2 días. Llegas a la tarde a Colón, que es el puerto al lado caribeño. Te hacen subir las tres, ¿cómo se dicen? Exclusas. Las tres esclusas y después te quedas en el lago Gatún. Y ahí duermes. Y a la mañana viene otro piloto y entonces cruzas todo el lago, que eso tarda más. Con nuestro barco tardó todo el día. Pero Sí. con un motor más potente, 6-7 horas, creo.
O sea, alguien se sube, hay un piloto que es una persona encargada, ¿no? Y especialista en recorrer ese... Con Sí, esto, sí, oficialmente no es un piloto, es un, ¿cómo se dice? ayudante, no, Un ayudante o un avisor, un avisor. advisor. Solo te da avisos, así que si la cagas, no es su responsabilidad, es la tuya. Gran diferencia. Sí, es verdad. Pero bueno, nos tocó uno Eh, muy majo, la verdad, y creo que eso ayudó porque eso bueno, también habíamos oído historias terribles de otros pilotos. también que hay que hacerlo, dar de comer a este avisor. Y nosotros hicimos comida caribeña y con patacón. Pusimos Cuando, música latina y la verdad que se lo pasó muy bien. Qué bueno. Y ahí sí que vais, ¿no? Navegando junto a otros barcos enormes o... Sí, 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 de hecho nos pasó un submarino, creo. ¡Hala! ¿Qué Sí. dices? sí, nos pasó un Que submarino, iba por la superficie, vamos. pero también Joder. petroleros y Sí, cargueros. cargueros Ujú. enormes. Sí. Es que ahora ya hay cuatro esclusas para subir al lago. Dos de las antiguas que tienen 100 años, que son relativamente pequeñas ahora, es en estas que pasamos nosotros. Y después Mm. ahora justo han abierto dos más, mucho más grandes, Que porque están en paralelo. O sea, los barcos más grandes van a esas dos y los más pequeños van a las otras. Pero Ah, aún así estás con ya. barcos grandes. O sea, sí, nunca había tenido un carguero tan cerca sí, hasta y eso. además los barcos que entran en las esclusas los dejan como 50 centímetros de cada lado. Sí, sí. Oye, tengo una pregunta sobre, pues eso, que decíais que es un paso tenso y demás. ¿A lo largo del viaje tuvisteis algún otro problema en el que pasarais miedo o alguna situación complicada navegando o con alguna persona? Bueno, es una pregunta que casi siempre nos hacen, la verdad. Cuando gente nos pregunta sobre el viaje, a menudo nos preguntan, ¿pero qué Sí. comíais? Y habéis tenido tormentas. Mm. Bueno, entonces ahora nos toca lo de la tormenta. Eh, en todo el viaje tuvimos buen tiempo, casi en todos lugares, aparte de uno, que ahí tuvimos un poco de miedo en este, y era en llegar a Cartagena. Tienes que pasar un cabo, el cabo de Barranquilla, el cabo de la Vela, Ujú. Cabo de la Vela. y ahí los alisios se aceleran un montón porque se acelera el viento al lado de esas montañas. Y vamos con una fecha, teníamos que llegar a Cartagena por tal fecha. Eso sí, nunca está bueno en barcos. En barcos no Claro. deberías ir con fechas, deberías ir con el meteo. Pero Mm. fuimos así, aunque sabíamos que iba a haber mucho viento. Durante la noche con tormentín, solo una velita pequeñita adelante, olas rompiendo, una que rellenó la bañera. Sí que era feliz cuando se levantó el sol, se bajó el viento y pusimos la radio y de repente escuchamos la radio de Cartagena. Eso, Sí, tuvimos una noche bastante mala ahí. Bueno, había Ya, mucho viento y sobre todo las olas muy grandes. Porque a veces el viento no es lo que más miedo da, lo que más miedo da son las olas. ya. Que te zarandean, ¿no? Te pueden hacer incluso volcar, no lo sé. Sí, bueno, estas nos venían por detrás, que es lo ideal. Ya. Eh, Mm, pero sí, una se metió en el barco y rompen. O mm, sea, son muy grandes y ya. es como una pared, tener una pared detrás que rompe. Hostia, ya. Entonces sí, da un poco de miedo, la verdad. Y Sí. justo allí, normalmente yo cuando veo, tenemos un sistema en el que nos salen los barcos que están alrededor y a veces les llamo por radio para decirles que estamos ahí y tal, porque ellos no nos ven a nosotros. Y llamé a un barco que vi que estaba cerca y dije, estamos en esta posición. Y me dice, pero muy grandes sois. Y le digo, 9 metros. Y me dice en inglés, you are brave, man, you're brave. Y yo, "Joder, lo que me faltaba". Ya, muy tranquilizador, sí, sí. Pero bueno, luego ya se pasó. Yo tengo otra pregunta que igual también nos la hacen porque yo no vengo del mundo náutico, entonces a mí me preocuparía mucho a priori, o viendo, imaginándome en un barco, el tema de la salud, que pase algo gordo en un cruce, o transoceánico. Eh, ¿Os formasteis de alguna manera en primeros auxilios o no os preocupaba este asunto? Porque a mí, no me quiero poner en lo peor, pero un golpe,
Ya, incluso apendicitis, ¿no? Bueno, eso es lo peor, supongo, pero claro, ¿tenéis formación médica o cómo no os preocupaba, No sé. Bueno, los dos hemos hecho cursos de primeros auxilios, pero por otro lado. Y luego, bueno, tenemos un montón de medicinas. Mi prima es médico y me enseñó a coser un Ujú. pollo. Sí, 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 claro. Eh, pero bueno, menos mal que no lo he tenido que hacer, en verdad. Y nada, llevamos sus medicinas y pues esperando lo mejor, antibióticos también, claro, y todo eso. Mm. Pero no nos preparamos mucho, nos podríamos haber preparado más, la verdad. Eso sí, hay gente que se quita el apéndice antes de ir a un cruce así. Pero bueno, tampoco lo queríamos hacer. Ya. Es que si pasa algo serio, ¿cómo te evacúan de ahí? ¿Cómo se gestiona una emergencia en alta mar? Yo creo que tienes que, bueno, llamas a los barcos que están alrededor y me imagino que lo organizas con ellos, ¿no? No sé. Mm. O sea, los cargueros sí se van mucho más rápido y además igual tienen más, a lo mejor tienen un doctor a bordo, no sé. Vamos a hablar, si os parece, del cruce del Pacífico. La verdad es que llevamos bastante tiempo ya hablando y es un placer, así que no quiero cortar la entrevista aquí. Os había dicho 45 minutos, 50 y ya llevamos ese tiempo, pero nos queda hablar de todo el Pacífico, que no sé si para vosotros fue la parte más espectacular o más diferente. ¿Cómo fue aquel recorrido por las Islas Marquesas, luego por la Polinesia, por las Islas Sociedad, Tonga, hasta que llegasteis a Nueva Zelanda? Yo creo que son las Islas Marquesas que me marcaron más de todo el viaje, que sea por las islas en sí, la geografía, digamos, o por la gente. Después de haber estado en Panamá y Cartagena, en lo cual siempre no te fías naturalmente de toda la gente porque estás, este piensa que yo estoy un gringo, se va a aprovechar de mí. Y de repente llegas ahí a Polinesia y la gente son más tranquila y te vienen para darte. Son súper acogedores, Sí. es una pasada. Vas por la calle y la gente te dice, hey, ¿quieres aguacates? Y no es que te los quiera vender, es que te los va a regalar, porque Ahí tiene va. demasiados. O no sé. La verdad es que la gente es increíble allí y el paisaje es espectacular. Y bueno, a mí el Caribe también me parece espectacular, pero lo que pasa es que ya habíamos estado en el anterior viaje, entonces igual tampoco fue tan especial. Pero esto fue muy especial. Polinesia, las Marquesas y el resto. Sí. Si además llegáis allí después de 30 días de cruce desde Panamá, ¿no? Fueron las Mm, primeras islas con las que llegasteis, las Marquesas. Creo que fue Nuku Hiva, ¿no? La Sí. isla sí. primera a la que llegasteis. Claro, debe ser también emocionante, ¿no? Una travesía más larga aún, 30 días, que además esta la hicisteis solos. Ahí sí que no llevasteis más gente con vosotros, haciendo guardias súper cortas. Bueno, debió ser duro, ¿no? Ese cruce. La verdad es que la travesía fue muy bien. Yo me la recuerdo como más fácil que el Atlántico. En el Atlántico hubo mucho viento, por ejemplo, y eso fue más heavy en sentido viento y navegar. El Pacífico hizo honor a su nombre en este caso y la verdad es que tuvimos muy buen tiempo y entramos en esa rutina de tranquilidad total y sí, fue relativamente fácil, aunque estuviéramos solo los dos. El piloto de viento ayudó un montón, claro. Mm. Sí, extrañamente esa travesía para mí, si hubiera sido 35 días, no me hubiera Sí, molestado. estábamos felices navegando. Pero bueno, Ya. llegar a las Marquesas fue increíble también porque son islas muy altas y como muy abruptas, o no sé si se dice Muy, así, pero muy joven. salen como piedras del océano de repente súper altas y ¡fua! Sí. Es espectacular, la verdad. Y luego eso, bajas a tierra y la gente te recibe con sonrisas, fruta fresca, no sé qué, es como... Y todos te parecen enormes. Sí. Son todos Te grandes, invitan a fuertes. su casa, no sé, son increíbles, la verdad, son... Sí. Porque ahí os quedasteis 2 meses. ¿Qué se hace durante 2 meses ahí anclados en un sitio? ¿Se hace turismo como si fueras también de mochilero, digamos? ¿Bajáis, a igual alquiláis una moto para ir a alguna cascada? No sé. Aparte, yo sé que Gaspar, tú dibujabas y pasabas mucho tiempo, supongo, disfrutando del dibujo. Pero, ¿qué se hace 2 meses allí parados? En Nukuhiva nos quedamos tanto tiempo porque, bueno, estuvimos en una bahía en la que viven a lo mejor 20 personas y no hay carretera, o sea, no llega ninguna carretera allí. Se puede ir andando o en barco, o en caballo. Ellos se mueven mucho en caballo.
y conocimos a una familia que vivía allí y la verdad es que nos acogieron súper bien y al final hacíamos planes con ellos, o sea, o no sé, durante el día vas a bucear un poco, luego sí, caminábamos bastante. Allí no alquilamos ningún coche ni ninguna moto ni nada, pero caminábamos por allí. Eso, Tampoco creo que se puede alquilar nada ahí. No sé si se puede no alquilar sé, algo. a lo mejor sí. Da igual coches en la capital. Y la verdad es que es una vida muy tranquila. Luego, eso, con ellos, pues ellos normalmente durante la semana recogen el coco y también van a cazar, a pescar langostas y así, y a cazar. Y luego venden todo esto a un barco que llega y lleva toda la mercancía a Tahití y a las otras islas con hoteles. Bueno, el coco es un trabajo duro, ¿eh? Lo hice. Sí. Y nada, pues hicimos un poco vida como ellos al final. Y luego los fines de semana hacen fiestas, básicamente. O sea, todos los fines de semana hacíamos fiesta con ellos. No sé, Aunque ahí las fiestas, a veces es un poco raro porque la verdad beben mucho. Ese es el único problema de los polinesios. en las fiestas hay que te ves un poco el lado negro de las islas, que es la relación de los indígenas con el alcohol y Ves un poco el lado feo porque son un poco alcohólicos, en general. No todos, claro, pero bueno, no sé. Caminar por el sitio, recoger fruta, pescar. Supongo que hay un momento en que tenéis que decir, oye, tenemos que continuar, que se nos pasan los vientos para continuar el camino. Esto no es como un coche que dices, me voy ahora cuando me da la gana, ¿no? Supongo que eso es una consideración que teníais en cuenta a medida que ibais avanzando hacia Nueva Zelanda. Sí, de hecho en Marquesas nos planteamos si quedarnos una temporada más o no. Pero si nos queríamos ir, o sea, si queríamos seguir teníamos que salir ya. Y de hecho cuando decíamos que nos íbamos a ir, la familia con la que, o sea, que habíamos conocido nos decía, no, este fin de semana hay mal viento. No querían que nos vayamos. Y también nosotros estábamos tan a gusto que nos dio mucha pena irnos de ese sitio. Fue muy especial, la verdad. También hicimos amigos de otros barcos que también se quedaron tanto tiempo como nosotros. Y al final haces unas amistades muy fuertes, aunque, no sé, es como que compartes mucho tiempo, cosas especiales, no sé. Y fue duro irse de esa bahía justo. Luego sí, decidimos seguir porque, bueno, cuando en Nueva Zelanda Gaspar tenía la oportunidad de trabajar porque su empresa de Inglaterra tiene aquí una oficina. aunque en este momento todavía no había hablado con ellos. Pero bueno, eran como la posibilidad. Y si nos hubiéramos quedado en Polinesia otra temporada más, igual hubiera perdido esa oportunidad. Claro. Entonces al final decidimos continuar. Y sí, por los vientos hay que estar en Nueva Zelanda, pues hay que llegar lo más tarde, noviembre. Noviembre, diciembre. Sí. Y luego seguisteis por Tuamotu, que si no me equivoco debe ser totalmente diferente, ¿no? Son atolones, entonces no sé si son planos y casi, no sé, aburridos al lado de esas islas marquesas. Pero lo interesante de Tuamotu es bajo el agua. Sí. La verdad. Porque después el lagún es... Para bucear. Es increíble. Es agua transparente que ves a 25-30 metros. Hola. Eso que no tienes en Marquesas. En Marquesas el agua es muy turbia. ¿Vosotros llevabais equipo de buceo o hacíais snorkel y así con gafas nada más y aletas? Sí, snorkel y... Sí, solo y Gaspar hace pesca submarina en apnea. Claro, ahí para aprovisionarse debe ser estupendo llevar unos arpones, ¿no? Para pescar. Sí, hay que llevarlos. También aquí en Nueva Zelanda. Y luego continuáis el viaje hacia Nueva Zelanda. ¿Y en qué islas vais parando? Porque esas están a centenares o miles de kilómetros unas de otras, o no sé qué distancia hay entre las Marquesas y Polinesia y luego Tonga, Nueva Zelanda. Fueron 5 días o así. 5 días o 3. 3 o 5 o 3 días de navegación. Algo así. Que de repente nos pareció largo, yo creo, después de haber sido parado tanto tiempo en Marquesas. Claro. Y creo que Tuamotu son un par de días de Tahití. Pero entonces de Tuamotu no fuimos directamente a Tahití, sino que a Moorea, una islita que es al lado, a 4 horas en barco de Tahití. Y entonces, porque teníamos que ser cerca de Papeete, la capital de Tahití. Y Papeete, cuando vienes de Marquesas y Tuamotu, no es un lugar muy bonito. Porque es una ciudad. Es una ciudad, es mucho cemento, muchos coches que pasan. Acabas de pasar 3 meses sin zapatos y yendo a la tienda en la que hay
no sé, no hay nada y llegas a Tahití, es un poco, de repente es un poco un choque, la verdad. Que parece, sí, Bueno, y fuimos ahí porque teníamos que arreglar la visa por Nueva Zelanda y entonces necesitábamos ser cerca de un médico, alguien que nos podía hacer la radio y una conexión a internet. ¿Os pedían eso para hacer el visado de entrada o algo, de trabajo? en Sí, Nueva Zelanda para... No, de turista no creo que no te piden la radio, pero si te vas a quedar a trabajar, sí. Tienes que Ya. hacer una sí. radiografía de los pulmones Mm. para que vean que no tienes tuberculosis o algo así. Creo que es un poco una tontería, porque el médico que nos hizo la radiografía nos dijo que podíamos tener tuberculosis y no se veía en las radiografías. Así que no sé. Sí, nos hizo la radiografía, le Nos pagamos. cobró y luego Y nos después dijo... te pregunto, ¿y qué? ¿No me vas a decir si tengo tuberculosis o no? Dice, pues no se puede saber de todas maneras con solo esa radio. Bueno, al final hay que hacer... la burocracia es así. A veces hay que hacerse test, controles, vacunas, documentos bueno, a veces no. Y después de Morea fuimos a la isla de Huahine, que está en las Islas de la Sociedad, cerca de Bora Bora. Y ahí me hubiera gustado quedarme más tiempo, la verdad es Sí. también muy bonito. Lo que pasa es que ahí sí que teníamos que salir ya hacia Tonga porque nos apretaba un poco el tiempo. Creo que ya era octubre y queríamos estar en Nueva Zelanda en noviembre, más o menos, porque no quieres estar en Tonga en la época de huracanes. Ya. Y creo que desde este momento teníamos la visa, gente que habíamos conocido durante el viaje se quedaban ahí, en Tahití. De repente creo que ahí, desde este momento, desde Wahine, íbamos ya para Nueva Zelanda. Sí, Como disfrutar, lo objetivo era un poco menos de disfrutar de los sitios que pasábamos, sino que de llegar ahí. sí. Claro, ya teníais el objetivo ese y la fecha, además, supongo, de incorporación también, entonces... Más o menos, creo, tenías Mm. para el trabajo. Bueno, sí, me cogían en cuanto llegaba. Mm. Ya. Bueno, en cualquier caso, eso, llegasteis en noviembre, después de un año y medio de viajazo. ¿Qué sensación se os queda? Porque por un lado supongo de ilusión de haber llegado a las antípodas, a la otra punta del mundo, pero por otro lado también de que el viaje se acaba. Estabais con... Bueno, ¿cómo sentíais? Yo, yo lo vi, fue muy duro para mí. Muchas veces preguntaron, sí, pero ¿crees que hemos hecho bien de no quedarnos en Marquesas? Porque de repente Ya. llegamos en una ciudad, aunque Auckland es relativamente agradable como ciudad, no es muchos edificios muy altos, ¿sabes? Hay casas con jardines, es bastante verde, pero bueno, otra vez no estábamos acostumbrados en una ciudad. Bueno, de ir a gastar los últimos ahorros que teníamos para comprarse zapatos y una camisa de segunda mano y pantalones para ir al trabajo. Y pensar que, ¡buah! Que volvíamos un poco a la rutina de trabajar y tal. Mm. Pero bueno, Mm, a mí, la verdad, a mí no me importó tanto, yo creo. Además, fuimos poco a poco, porque llegamos a Nueva Zelanda y primero estuvimos un mes casi en la bahía de las islas, un poquito al norte de Auckland, y eso todavía se sentía como parte del viaje. Pero O sea, fue más cuando llegamos a Auckland yo creo que y Gaspar empezó a trabajar, yo empecé un poquito más tarde también, porque no tenía trabajo cuando llegamos. Mm. E igual fue eso también, no sé. creo que sí. Tú volaste a España, ¿no? Yo fui cuando llegamos aquí, cuando llegamos a Auckland, me fui a Bilbao a visitar a mi familia después de viaje. Ujú. Era Navidad justo, creo. Y yo me fui a trabajar. Y Gaspar se fue a trabajar y el pobre estaba solo, viviendo en el barco, deprimido. Pero ahora nos gusta mucho vivir aquí, la verdad. Oye, porque al principio sí que estuvisteis, creo, casi un año viviendo en el barco. ¿Eso fue por cariño al barco o por un tema económico principalmente? Las dos cosas, yo creo. Sí. Habíamos vivido en el barco ya durante 2 años y bueno, me parecía claro que podíamos hacer más. Pero llegamos en primavera, pasamos el verano viviendo en el barco muy bien, después otoño, después invierno. Y luego yo me quedé embarazada, además.
Y ahí en invierno, sin perspectiva de empezar un nuevo viaje directamente y pensar llegar de vuelta al trabajo en el barco frío, con todo mojado, con la lluvia, y pensar, y en medio de eso, un niño gritando, uff, igual alquilamos una casa. Sí. Claro, también cuando ya tenéis más claro que iba a ser para más tiempo, pues ya vale la pena pensárselo de otra manera. Una pregunta curiosa del tema laboral. Allí encontrasteis trabajo los dos. Como decías, Gaspar, tú ya lo tenías como medio cerrado. ¿Se trabaja diferente en Nueva Zelanda a cómo se trabaja en España o en Europa? Bueno, la verdad es que... Yo no he trabajado en España, así que... No, y los dos hemos trabajado en Inglaterra, pero yo nunca he trabajado en España de arquitecto naval, vamos. O sea, he trabajado en la escuela de vela o en trabajos más pequeños, digamos, pero en oficina nunca he trabajado en España, entonces no sé cómo es. Pero aquí en Nueva Zelanda creo que es bastante relajado. Sí. En general se empieza pronto y se acaba pronto. Y nadie hace horas extra. Por ejemplo, creo que yo empezaba a las... Bueno, ahora que estamos confinados empiezo un poco cuando quiero, pero si no, empezaba a 7:30 y acababa a las 4:30. La gente en general, o sea, es bastante tranquilo, creo, en ese sentido. O sea, no se hacen horas extras. Hay Creo bastante... que la cultura es que la gente tiene que priorizar su vida. Sí, está muy bien en ese sentido. Nos gusta por eso, porque hay muchos espacios. Bueno, hay millones de playas, caminatas para hacer, monte, hay todo lo que... Naturaleza hay muchísima. Y a la gente le gusta mucho ese tipo de actividades también. Surf, kitesurf. Entonces, pues también en el trabajo se nota eso. O sea, tú en la oficina estás con gente que hace este tipo de cosas y que no quieren quedarse. O sea, si pueden salir pronto e irse a hacer kitesurf, pues van a Claro, salir pronto. sí. Claro. Y los jefes sí, también. Gaspar, los que hemos seguido el viaje a través del Facebook, hemos ido disfrutando muchísimo de un cómic que estás preparando, de acuarelas, de dibujos preciosos. ¿En qué estado se encuentra este libro? Que yo creo que, bueno, los que hemos seguido tu viaje estamos esperando ansiosos. Cuéntanos un poquito. Bueno, está en progreso, aunque el progreso se ha ralentizado un poco con la venida de este niño. Eso es mi excusa, por lo menos. Creo que ahora tengo el viaje dibujado más o menos hasta Panamá. Extrañamente bloqueo un poco en la parte que me ha marcado más del viaje, que es Marquesas. Me cuesta un poco seleccionar qué quiero contar de este lugar y si consigo a dibujarlo con la impresión que me dejo. De vez en cuando vuelvo a los cuadernos y hago un sketch solo de esa zona para... Sí, debe ser difícil plasmarlo, sí. Aunque tú ya tenías experiencia, tú tenías una formación artística, porque yo he alucinado con la calidad de las acuarelas que haces. Eso era un sueño de niño, de dibujar cómic, pero creo que dejo este sueño a los 12 años o 14, no sé. Pero desde entonces más o menos siempre he seguido dibujando. En la familia de Gaspar todos son artistas, la verdad. O sea, no son navegantes, pero son artistas. Su padre también pinta muy bien, su hermano también, su hermana, su madre también. Sí. Así que no sé si le viene de familia o... Seguramente sea de eso también, claro, de haberlo mamado en casa, un poco como vuestra pasión, o Rocío, en tu caso, por la náutica, ¿no? También que si en casa estaba presente todo el rato, al final somos permeables todos y aprendemos de nuestros padres y familiares. Quería acabar, bueno, el tiempo, eso, yo estoy disfrutando un montón charlando con vosotros, pero me parece que va siendo hora de dejaros libres porque allí es por la noche, así que ya debe ser bastante tarde, pero me gustaría preguntaros, aunque este viaje ahora está un poco en pausa, ¿dónde podría buscar más información la gente? Sé que tenéis una página web, Facebook, si nos las podéis decir, así podremos luego reseñarlas en la descripción y en la entrada que vamos a preparar para este podcast. Sí, tenemos una web, WordPress, que es www.sailsupandgo.wordpress.com, donde, durante el viaje poníamos artículos en el blog y también algunos dibujos de Gaspar.
Y luego una página del Facebook que se llama Sailing Cirrus. Y bueno, también un Instagram, aunque el Instagram lo tenemos un poco abandonado, la verdad. No hemos puesto tantas cosas. Así que el Facebook y la página web son lo más relevante, creo. Vale, perfecto. Bueno, yo lo mencionaré o lo dejaré estos enlaces en la descripción y en la entrada del blog. Y me gustaría tal vez para cerrar haceros la pregunta más complicada. ¿Qué perspectivas hay de continuar el viaje o no? ¿Qué tenéis en mente, si es que tenéis algo? Pues sí, yo quiero continuar el viaje, la verdad. Bueno, ahora estoy embarazada de otro niño. ¡Onda! ¡Enhorabuena! Gracias. Aquí en directo. No. Sí, creo que es posible viajar con niños y nos gustaría seguir el viaje. A mí, por lo menos, seguir hacia el oeste, por el Índico, Sudáfrica y luego el Atlántico y luego volver a Europa. Es mi plan a largo plazo. De momento no sé cuándo será y bueno, ahora estamos aquí ahorrando un poco más. También con el COVID pues hay muy poca movilidad. Yo creo que es difícil viajar ahora. En algunos países igual están cerrados y tal. Y bueno, eso, ahorrar un poco más, que los niños se hagan un poquito más mayores y seguir. Ese es mi plan o mi sueño, no sé. Sí. Por lo pronto yo creo que Cirrus lo tenéis todavía bien cuidado y bien mantenido y que vais haciendo salidas, así que seguro que Unai ya está cogiendo ese gusto por el mar, ¿no? Sí, eso sí, la verdad. Creo que le gusta bastante ir. Sí, Sirius está perfecto para él, sí. para su tamaño. Para él es enorme. Sí, claro. Bueno, Rocío, Gaspar, ha sido un placer charlar con vosotros. La verdad es que, bueno, para alguien que es de tierra firme, se podría decir como yo, me ha resultado muy interesante pues ver un poquito el mundo desde el mar, que al final es el 70% de la superficie del planeta y que, bueno, no os voy a engañar, es uno de mis sueños, aprender a navegar y quién sabe si algún día cruzar el Atlántico y hacer alguna travesía, pues bueno, como empezaron los grandes exploradores, ¿no? Al final la exploración empezó por tierra, pero los grandes viajes fueron transoceánicos, así que... Claro, sí, hazlo. Ojalá algún día me anime, pueda y yo qué sé, tal vez nos crucemos por ahí en alguna isla de Micronesia, Polinesia o bueno, podamos encontrarnos en algún momento navegando por el planeta. Ojalá, sí. Sí, yo te animo a que lo hagas, lo vas a disfrutar. Pero eso sí, antes de embarcarte, mira que todo esté bien en el barco. Sí, los desagües. Sí, todo, los desagües y todo, sí. Bueno, no sabré yo si están bien o mal, pero lo que sí que tengo claro es que tengo que hacer una prueba primera cortita, conocer bien con quién me estoy embarcando, que me dé tranquilidad y fiabilidad y llevar varias pastillas de biodramina para no marearme, por si acaso. Al final, habiendo viajado, me imagino que tú tendrás te harás fácilmente una buena idea de la gente. Y bueno, sí. Antes de embarcarte por 30 días con una persona, mejor intentar de conocerla un poco más. Eso es, pues eso intentaré. Rocío, Gaspar, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un súper placer estar conversando con vosotros y espero que haya sido bonito también para vosotros recordar el viaje. Sí, claro. Me has dado ganas de coger los lápices y volver a dibujar. ¡Bien! Porque de verdad, cualquier oyente que acabe o que no conozca vuestras acuarelas, vuestro trabajo, le invito a que lo haga porque son preciosas y eso sería muy buenas noticias. Venga, un saludo. Hasta pronto. Bueno, vale, muchas gracias. Saludo. Chao. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.